Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Educando en Investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre metodología de la investigación. El objetivo de esta charla va a ser identificar las partes de un protocolo de investigación, comprender los conceptos básicos de la metodología de investigación y el desarrollar con facilidad nuestro protocolo de investigación. Yo sé que muchos van a pensar que no tienen experiencia en este tipo de protocolos o en la realización de estos, pero en realidad tenemos un método científico durante toda nuestra formación, desde la primaria a la secundaria, cuando nos dejan una tarea o algún proyecto en el cual tenemos que pensar cómo lo vamos a desarrollar y después vamos a ir generando algunas ideas. Me gustaría que ustedes me comentaran si en algún momento han hecho como tal un protocolo de investigación, si este les pareció difícil de realizar y qué fue la parte que se les hizo más difícil. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria que nos dejaron una tesina en la cual nosotros como tema elegimos el gusto de rock clásico en los estudiantes de preparatoria. Estos temas, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser aburridos, pueden ser más a nuestro gusto para que también este sea fácil de desarrollar. En la investigación científica tenemos que va a tener principalmente el objetivo de profundizar los conocimientos. Vamos a tener como principal objetivo que podamos resolver algunas problemáticas de la población que estamos estudiando. Nuestro objetivo al hacer estos conocimientos profundos va a ser poder tener nueva información y con esta mejorar algunos parámetros o algunas circunstancias en torno a lo que estamos investigando. También es importante saber que la metodología como tal se refiere a este proceso que va a dar como resultado un proceso eficiente y eficaz de lo que estemos realizando, por lo cual la metodología de la investigación pues precisamente va a tener obviamente como objetivo profundizar el conocimiento, pero este va a ser mediante una herramienta o algún procedimiento que nos permita hacer eficiente y eficaz poder llegar a ese conocimiento. Los enfoques de la investigación pueden ser cualitativos o cuantitativos. Cuando decimos que es cualitativo, precisamente son cualidades, por lo cual incluso se puede llamar holístico, porque incluye todo aquello que incluso no podemos medir. En la parte cuantitativa requerimos obviamente un análisis estadístico. Cualquiera de los dos tipos de investigación o enfoques tiene ventajas y desventajas. En el caso del cualitativo, las desventajas que nos puede ofrecer es que sea subjetivo y especulativo, mientras que el cuantitativo es más preciso, pero va a ser impersonal, frío y limitado. También tenemos enfoques mixtos, si nosotros quisiésemos llevarlo de esa manera. O semi-cuantitativos, como cuando hacemos investigación básica y hacemos un Western blot y no tenemos cómo medir esa banda, pero sí podemos hacer un método semi-cuantitativo donde mediante un control se mida precisamente la cantidad de proteína que nosotros estamos midiendo. En cuanto a los pasos de la investigación, pues bueno, vamos a tener que lo principal va a ser tener una idea. Si tú en este momento estás viendo este video y aún no tienes una idea de investigación, te sugiero que vayas al capítulo donde estamos hablando de cómo generar ideas. Si ya tienes una idea, lo que sigue es hacer un planteamiento del problema, un objetivo de la investigación, preguntas de la investigación, justificación y un marco teórico. También es importante destacar la diferencia entre un marco teórico y un marco conceptual, que ahorita se los voy a explicar. El tipo de estudio, la hipótesis, las variables, el material método, características bioéticas y las referencias. Las referencias también tienen un punto importante. Es por ello que tenemos un capítulo donde hablamos sobre búsqueda de información y cómo vamos a citar esta información. En cuanto al planteamiento del problema, recordemos que una vez que nosotros tenemos una idea, hagan de cuenta que lo que quieren hacer es explicarle a alguien cuál es su idea. Evidentemente no tenemos todos el mismo enfoque en cuanto a cómo vemos las cosas, por lo cual el objetivo principal de que uno escriba un protocolo es poder plasmar esta idea y que los demás puedan leerla y puedan comprenderla. Para que esto suceda, vamos a ir
haciendo los pasos y van a ver que los pasos tienden hasta cierta redundancia o tienden a repetir la información. Ese es el objetivo del protocolo de investigación, que alguien lo lea y le quede claro cuál es tu idea, por eso es muy redundante. Entonces, en el planteamiento del problema, nosotros precisamente lo que vamos a hacer es decir, el contexto en el que nosotros nos dimos cuenta que esa idea es un problema como tal o tiene alguna característica que puede ser resuelta. En este caso, el planteamiento del problema va a señalar la dirección del estudio, los objetivos que uno tiene. Por ejemplo, en el caso que yo les comentaba, cuando hice mi tesina, yo observaba que en el grupo de estudiantes de preparatoria, pues había diversos gustos musicales y en aquel momento a mí me gustaba el rock clásico. Entonces, quería saber cuántos de ellos tenían ese gusto y qué banda era la que escuchaban más frecuentemente. Entonces empecé a plantear el problema. El problema era que yo desconocía cuántos eran los que realmente tenían ese gusto. Mi fin principal era saber qué banda era la más escuchada. El planteamiento del problema tiene que desarrollar 3 aspectos principales, que es la descripción del problema, los elementos del problema y la formulación del problema. Después vamos a pasar al objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación es donde yo voy a explicar para qué es útil esa investigación que quiero realizar. Por lo cual, este va a ser un ordenador de toda mi idea, por así decirlo. Este lo podemos expresar de manera sintética, generalizada y debe expresarse en afirmativo. Algo que sí les debe de quedar un poquito es que este objetivo debe ser claro, preciso y sin ambigüedades. De repente, cuando somos muy expertos en un tema, podemos querer meternos demasiado y eso pudiese no hacer clara la idea. La idea tiene que ser sin ambigüedades, porque si no, quien lo lee no lo va a comprender. Hay que recordar que muchos de los revisores de protocolos no son expertis en el tema que nosotros deseamos desarrollar, por lo cual lo tenemos que hacer de una manera sencilla para que él pueda entender qué es lo que queremos hacer. También tenemos que dejar claro o limitar nuestros objetivos en cuanto a la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesina, hice una encuesta. En aquel momento necesitaba papel, lápiz y estudiantes de preparatoria. Todos se encontraban en el entorno que yo deseaba estudiar. Si, por ejemplo, yo quisiese hacer esa encuesta, pero de manera electrónica con una computadora, pues entonces tendría que ver la disponibilidad de computadoras, los horarios en los que puedo realizarlas o puedo utilizarlas, etcétera. Si no lo tengo que buscar herramientas. No puedo hacer un objetivo en torno a algo que no tengo disponible. Y debe ser posible evaluar la herramienta que yo utilice. En este caso, ustedes deben de estar tranquilos en el hecho de cómo van a ir realizando su protocolo de investigación, ya que no va a quedar exactamente como lo escriban. Después, cuando van desarrollando la investigación, ustedes pueden tener ciertas modificaciones que no van a afectar como tal la estructura de su investigación. Después pueden ir modificando sus objetivos. Ahora, después pasaremos a la pregunta de la investigación. En este caso ¿qué es lo que yo quiero saber?, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes de preparatoria tenían gusto por rock clásico? Aquí vamos a hacer que sea la pregunta clara, que sea precisa y que esté orientada hacia la respuesta que deseamos obtener. En este caso yo quiero saber cuántos son. Y recordar que también la pregunta de investigación puede cambiar en torno a la investigación. La justificación va a ser el por qué. ¿Por qué quiero hacer ese estudio? Ya dijimos para qué, ahora vamos a decir por qué. Entonces nosotros tenemos que buscar preferentemente un tema que sea de conveniencia, para que además no me parezca aburrido, que sea de relevancia social,
que tenga algunas implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad en nuestro entorno. Los puntos a justificar en esta parte va a ser, vamos a tener una justificación teórica donde nosotros, con base a la investigación bibliográfica que hayamos hecho previamente, vamos a tratar de justificar por qué esto es importante. Metodológica, cuando yo diga cómo lo voy a hacer, pero estoy justificando cómo voy a hacer esto, en este caso con una encuesta que contiene 10 caracteres, por ejemplo, un lápiz y un día que sea por la tarde, que es cuando ellos salen, y no interrumpe sus actividades escolares. Y también vamos a hacer una justificación de manera práctica. Es decir, vamos a decir, ¿este estudio tiene alguna aplicación directa? Por ejemplo, voy a decir, voy a aplicar esta encuesta a los estudiantes y me va a poder ayudar a determinar qué porcentaje de estudiantes tienen este gusto y generar algunas actividades académicas en torno a esto. Seguiremos con el marco teórico. Este marco teórico nos va a conducir a la hipótesis y de alguna manera es donde vamos a poner todo el conocimiento que ya tenemos. Cuando nosotros iniciamos con una idea tenemos obviamente que buscar información. Cuando tenemos esta información la vamos leyendo. En ese momento nosotros nos vamos haciendo expertos en este tema y lo que tenemos que hacer es plasmar ese conocimiento en el marco teórico, porque quien lo está leyendo no lo sabe. Entonces necesita un resumen de lo que tú ya leíste y que ya entendiste perfectamente. Entonces vas a tomar el conocimiento previamente construido y lo vas a dejar ahí y vas a decir, hasta el momento se sabe que hay tantos estudiantes de preparatoria en la Ciudad de México. De estos, se ha reportado que existen diversos gustos de música, ¿no? En el 2005 se reportó que el 10% de ellos les gustaba el rock clásico. Ya ustedes pueden ir haciendo un énfasis en su población, a lo mejor en el área en el que están, en este caso en la prepa 9, se desconoce cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen este gusto por rock clásico. Luego vamos a seguir en estas etapas del marco teórico. ¿Qué vamos a hacer? Como les decía, nosotros tenemos que tener una revisión de la literatura. La revisión de la literatura va a ser buscar todos los artículos, toda la información que yo tenga al respecto. Tenemos que recordar que cuando hacemos un protocolo de investigación tiene que ser una idea nueva. Entonces, y si no es nueva, que estemos actualizando de alguna manera. Entonces vamos a buscar en la literatura qué se conoce sobre el tema, cuántos estudiantes escuchan música, qué tipos de música les gustan, cuántos estudiantes de preparatoria tenemos en la Ciudad de México, de estos cuántos ha reportado que escuchan rock clásico. Y les recomiendo la creación de fichas de resumen. Cuando vamos encontrando algunos artículos, estos los leemos y podemos olvidar la información que contienen, que puede ser muy útil para escribir nuestro protocolo. Es muy bueno hacer fichas en las cuales nosotros pongamos un resumen donde tomamos lo que nos parece más importante para nuestro protocolo. Esto nos va a ayudar sobre todo a tener cierto orden y también cuando tengamos que hacer las referencias sea mucho más fácil. Y tenemos también que hacer una sistematización teórica en la cual vamos a desarrollar primero investigación, vamos a determinar si nuestra investigación es de desarrollo o es científica. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál es cuál? La investigación en desarrollo es aquella que precisamente todavía no está corroborada. Es decir, si nosotros estamos hablando un poquito más de investigación de clínica, por ejemplo, podría ser algún fármaco que esté apenas siendo estudiado, pero que hasta el momento no se ha corroborado que sea útil o no para cierta patología. Entonces, está en desarrollo esa investigación.
Les decía que hay que diferenciar entre el marco conceptual y el marco teórico. El marco conceptual se refiere precisamente a que nosotros tengamos bien definidos todos los conceptos que vamos a manejar durante nuestro protocolo. Y se recomienda que también podamos hacer un glosario donde nosotros desarrollemos todos los conceptos que pudiesen costarnos trabajo. Después vamos a desarrollar la hipótesis. Ya nosotros dijimos, le planteamos un problema. Dimos la justificación de por qué queremos hacer ese estudio, los objetivos que tenía nuestro estudio y dimos el para qué. Después dimos un marco teórico en el cual pusimos la información que se conoce hasta el momento del tema. En la hipótesis voy a decir la suposición que tengo sobre la posible respuesta. Es decir, yo ya tengo mi pregunta, ahora voy a decir qué es lo que yo pienso que voy a encontrar al hacer este estudio. Muchos usan esta mnemotecnia que lo hace mucho más fácil y si son principiantes les puede ser muy útil. Es si P, entonces Q. Si los estudiantes de preparatoria escuchan diversos tipos de música, entonces dentro del tipo de música podemos encontrar al menos un 10% de estudiantes que escuchan rock clásico. Entonces, en este caso tenemos que fundamentarlo, ¿no? Si yo digo un 10%, no quiere decir que sea porque se me ocurrió, es decir, va a ser porque la última información que se obtuvo fue que el 10% lo tenían. Entonces, al menos el 10% puede permanecerlo. Eso puede ser mi respuesta. Yo puedo pensar que va a ser ahora más del 10% o como los gustos han cambiado, puede ser menos del 10%, pero está sustentado con la bibliografía que yo encontré con antigüedad. Tiene que estar relacionado y tener nexos existentes con los elementos que confirman los objetos del estudio y van a dar esta solución del problema, que es lo que les estaba diciendo. Las hipótesis, hay diversos tipos de hipótesis. Ustedes pueden tomar la que más les guste, aunque también la pueden adecuar dependiendo de su protocolo. Tenemos aquellas que son hipótesis de trabajo, hipótesis real y hipótesis descriptivas. Estas van a estar incluidas dentro de las hipótesis de investigación, ¿no? Porque nosotros no sabemos precisamente qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, en la hipótesis de trabajo, esta va a ser principalmente aquellas que son exploratorias. Es como que apenas voy a descubrir si hay o no gusto por rock clásico. La hipótesis real, en este caso, va a ser el resultado de un conocimiento profundo, algo que ya se tiene fundamentado, pero vamos a ver si es o no real. Y las descriptivas es muy importante porque estas pueden reflejar el comportamiento de una variable. Es decir, en este caso sí vamos a tomar alguna variable que nos esté afectando. Por ejemplo, esto es más en investigación clínica. Podemos decir que los pacientes fumadores van a tender a tener más cáncer pulmonar. En ese caso, por ejemplo, tenemos una variable que está modificando el resultado de nuestro estudio. Y la hipótesis explicativa, que va a tener dos variables que se van a comparar entre sí y que pueden ser causales del resultado. En cuanto a la hipótesis de investigación, como les había comentado, va a incluir las de trabajo y también las exploratorias y aquellas que son de una variable. También tenemos aquellas hipótesis nulas en las cuales se habla de que nuestra hipótesis está diciendo lo contrario a lo que esperamos encontrar. Esto estadísticamente se ha utilizado para tener mayor cercanía a que la hipótesis pueda ser sustentada. Pero ustedes pueden tomar la que ustedes quieran. También podemos tener hipótesis alternativas o hipótesis estadísticas. En las hipótesis estadísticas usamos más valores en las cuales podemos decir que alguna variante o alguna cosa puede ser mayor o igual que o puede ser menor o igual que. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Incluso este tipo de hipótesis estadística se puede combinar un poco con aquella que tiene dos variables, siempre y cuando estas dos variables sean cuantitativas. Ahora, justamente vamos a las variables.
Las variables van a ser aquellas que van a poder precisamente modificar el entorno de mi investigación. Entonces las voy a tomar como variables tanto dependientes como independientes. Entonces, primero hay que tener claro que las variables van a tener la capacidad de asumir distintos valores. Entonces, si hablamos de una variable independiente, es como lo dice, va a ser independiente a la causa, mientras que la dependiente es la que depende de causa. ¿Cómo vamos a explicar esto? Por ejemplo, el gusto de los estudiantes de preparatoria por el rock clásico. Este va a depender de diversos factores. ¿De cuáles? De dónde creció, quizá del gusto musical de sus familiares. Depende a lo mejor de en qué preparatoria se encuentra, con qué grupo de gente se junta, e incluso de su edad. A lo mejor no es lo mismo ser de primero de preparatoria, segundo o tercero. Entonces, estos serían variables independientes. Por sí solas no se modifican, pero estas sí pueden modificar la variable dependiente, que en este caso sería el gusto por la música, por el rock clásico. Una vez que terminamos esto, también tenemos que clasificar si nuestras variables son cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas precisamente no son medibles, entonces puede ser nominal. Hablamos de nominal cuando decimos femenino, masculino, u ordinal, en el cual vamos a dar ciertas opciones. Pueden ser dicotómicas o politómicas. Las ordinales dicotómicas van a ser las que tienen dos opciones, por ejemplo, sí y no, o las ordinales politómicas, que son las que tienen diversas opciones, por ejemplo, cuando hablamos de dolor leve, moderado, severo, o pueden ser incluso más opciones. Y también en las cuantitativas, pues tenemos que estas pueden ser tanto continuas como discretas. Esto dependerá de la medición que se use. Alguna cuantitativa continua sería aquella que lleve puntos decimales. Por ejemplo, ¿cuánto peso? 54.3, 54.2, pero no así, por ejemplo, si hablásemos de la edad. De la edad, pues si tengo 25 años, 24 años, pero no hablamos de continuidad, por lo cual esta sería una variable cuantitativa discreta. En cuanto al material y método, es donde vamos a describir precisamente qué herramientas vamos a usar para poder llegar a nuestro objetivo. Primero tenemos que determinar nuestra muestra. ¿Cómo vamos a elegir nuestra muestra? Pues dependerá del diseño que nosotros estemos utilizando. Vamos a ver un capítulo de diseño para poder determinar cuál es el diseño que ustedes están usando, y después pueden consultar la parte de estadística para ver qué estadística les es más ad hoc a su estudio. Es aquí donde ustedes tienen que también plasmar si van a usar alguna encuesta, si van a usar alguna herramienta, cuánta población van a usar. En este caso, por ejemplo, si el muestreo va a ser aleatorio simple o va a ser al azar, pero una vez que ustedes hayan hecho un cálculo de muestra. Les reitero, esto dependerá del tipo de estudio que ustedes estén realizando. Entonces, les recomiendo ir al capítulo de tipos de estudio. Bueno, finalmente les muestro de manera resumida cómo es que vamos a escribir nuestro protocolo de investigación. Primero vamos a tener una idea. Después vamos a nosotros empezar a ver cuál va a ser el objetivo de nuestro estudio y vamos a hacer el planteamiento del problema. Dependerá qué bibliografía ustedes consultan, pueden primero poner el planteamiento del problema y después el objetivo. No estamos hablando totalmente de la redacción, o sea, la redacción siempre va a ser objetivo después. El problema es que nosotros identifiquemos precisamente cuál es el objetivo de nuestro estudio para que nosotros podamos plantear el problema, porque si no, no lo podemos expresar. Cuando nosotros ya sabemos cuál es nuestro objetivo, entonces podemos plantear nuestro problema, vamos a justificar y vamos a poner los objetivos, tanto generales como específicos. Recuerden que el objetivo general tiene que ir muy pegado con la hipótesis, mientras que los específicos será información extra que se pueda obtener de nuestro estudio. Vamos a ver qué variables tenemos, vamos a describir cuáles son dependientes, cuáles son independientes, y también tenemos que, incluso se recomienda que se haga un cuadro de variables en el cual describan la variable, es decir, por ejemplo, la edad.
y pongan qué tipo de variable es y cómo la van a evaluar. También asimismo una definición de esa variable. Y bueno, después vamos a escribir el material en método, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Qué cantidad de población voy a utilizar? ¿De dónde voy a tomar esa población? Todo eso lo voy a escribir. Así voy a tomar a 50 estudiantes de preparatoria de la prepa 9 debido a que mi cálculo de N me dio 50, entonces voy a tomar a 50 de ellos, les voy a realizar una encuesta. Esto va a ser en un horario aproximado entre 2 y 3 que van de salida, en los cuales no interfiere igual la parte académica. Se realizará la encuesta en un papel, con pluma o con lápiz, etcétera. Todo eso tiene que quedar explicado ahí. Y vamos también a decir cuál es el diseño de nuestra investigación. Hasta aquí sería como un resumen de cómo lo vamos realizando. Les recomiendo vean los siguientes capítulos para que puedan ir desmenuzando estas partes de cómo van a hacer su protocolo de investigación. Asimismo, si tienes alguna duda específica, lo puedes dejar en los comentarios de abajo y nosotros con gusto podemos atender tus dudas. También al principio muestro mi correo electrónico, lo repito, claudiagtzr@gmail.com. Si ustedes tienen alguna duda también nos pueden consultar y pues escríbenos si tienes alguna duda. Hasta luego, que estén bien.